La mayoría de los patios traseros empiezan a desmoronarse en el mismo instante en que el último contratista saca el camión de la entrada. Un suelo de hormigón impreso que ya ha perdido su brillo en su segundo verano. Una cocina exterior de 20.000 euros que lleva sin encenderse meses, o un césped artificial recién instalado que quema tanto en agosto que no puedes pisarlo descalzo. Todo se veía increíble en los planos tridimensionales sobre el papel. De hecho, ese último elemento, el césped sintético, se está vendiendo por todas partes como la mejora definitiva para olvidarse del mantenimiento, pero es precisamente el que veo que los propietarios lamentan haber puesto más rápido. Y los motivos casi nadie los ve venir. He preparado una lista con 2 elementos de tu patio que te están costando dinero, tiempo o estilo. Vamos a destriparlos uno a uno. Número 12. Las luces solares de plástico baratas. Seguro que sabes cuáles digo. Esas estacas de plástico fino que compras en paquetes de 10 por 15 euros en cualquier gran superficie. Las clavas a lo largo del camino de entrada y la primera noche dan el pego. Espera 3 meses. El cuerpo de plástico se vuelve amarillento por el impacto de los rayos ultravioleta. El LED de dentro proyecta un tono ámbar apagado y mortecino en lugar de una luz blanca limpia. Y la mitad ya ha dejado de funcionar, porque sus pequeñas celdas de batería, que no suelen pasar de 600 mAh, se han degradado por completo. Las pocas que quedan en pie terminan torcidas hacia los lados como postes de una valla vieja. El verdadero problema técnico es que esas placas solares económicas suelen generar apenas medio vatio. Eso no es suficiente ni para mantener encendida una lámpara de noche durante 4 horas, y mucho menos para iluminar un sendero con seguridad. Su carcasa de policarbonato barato se agrieta con la primera helada fuerte del invierno. Si sales ahora mismo al jardín y mueves una con el pie, verás que baila en el suelo. Da una impresión de descuido total, transmitiendo el mensaje de que te quedaste sin presupuesto para los detalles. La solución profesional pasa por invertir en un sistema de iluminación LED de baja tensión cableado a un transformador central. Una instalación básica de 12 voltios con luminarias de aluminio fundido a presión te durará una década más que esas estacas solares. Busca focos con una certificación IP65 que garantiza resistencia estanca contra el agua y el polvo y mantén la temperatura de color en 2700 Kelvin. Así consigues un brillo cálido y acogedor que ilumina el suelo sin que tu entrada parezca la pista de aterrizaje de un aeropuerto. La diferencia de coste son unos 150 euros para un sendero mediano, y el cambio visual hace que tu casa parezca otra completamente distinta al caer la noche. Pasas de un jardín de piso piloto barato a una propiedad residencial con diseño planificado. Uy, si una iluminación de baja calidad destroza el atractivo exterior de tu hogar en semanas. Espera ver lo que una decoración temática equivocada le hace a la personalidad completa de tu jardín. Esto nos lleva al número 11, la decoración exterior temática. Chiringuitos tipo playa tropical, barandillas, con cuerdas de estilo marinero o soles de cerámica de inspiración mediterránea atornillados directamente a la valla de madera. Te entiendo perfectamente. Te fuiste de vacaciones. Te enamoraste del ambiente de un hotel o un restaurante costero y quisiste replicar esa misma energía en tu zona de descanso. Sin embargo, los espacios exteriores estructurados bajo un único tema cerrado son la opción de diseño que peor envejece. Lo que sientes como personalidad propia durante los primeros 12 meses se percibe como un disfraz ridículo al tercer año. El gran inconveniente aquí es el nivel de compromiso que te exige. Un tema rígido encadena cada elemento a una sola estética visual. En el momento en que esa moda pasa, y te aseguro que siempre pasa, ninguno de los objetos del espacio funciona de manera individual. Y esa barra con techo de paja no es solo un mueble donde apoyar las bebidas, es una estructura que te obliga a comprar antorchas, vasos específicos y revestimientos de bambú para que tenga sentido. Quitas una sola pieza y el conjunto parece un mercadillo abandonado. El impacto social es inmediato. Tus visitas no ven un espacio relajante,
ven un decorado de parque temático que no encaja con la arquitectura de la vivienda. Además, de cara a una futura venta, los compradores evalúan un jardín temático restando el coste de demolición del precio de oferta. La alternativa que sí funciona consiste en seleccionar elementos estructurales atemporales. Una encimera limpia de madera de cedro, taburetes sencillos de metal oscuro y detalles de piedra o microcemento en tonos neutros. Sobre esa base sólida, inyectas la personalidad a través de textiles y accesorios que puedas cambiar en una tarde de primavera, fundas de cojines, maceteros cerámicos o farolillos de vela. Piensa en tu jardín como en un armario de ropa. Invierte en prendas clásicas de calidad que duren años y evita los disfraces que solo sirven para una noche. Número 10. El hormigón impreso para patios. Hace unos 3 años trabajé en una vivienda unifamiliar a las afueras, donde los dueños habían instalado un patio enorme de este material. Eligieron un patrón de sillería texturizada en un tono arenisca muy cálido, todo sellado por profesionales el primer día. Parecía piedra natural de cantera y estaban encantados. Avanzamos 36 meses en el tiempo. El líquido sellador se había desgastado de forma irregular, dejando manchas oscuras donde se acumulaba la humedad subterránea y zonas blanquecinas donde el sol había quemado el color. Las líneas del patrón, que técnicamente son los puntos más delgados y débiles de cualquier solera de hormigón, se habían rajado en 4 tramos distintos. Ya no parecía piedra, parecía cemento agrietado imitando mal a la piedra. Cuando decidieron poner la casa en venta, el técnico de la tasación anotó esas deficiencias y los compradores rebajaron su oferta en 8.000 euros. Esto ocurre porque el hormigón impreso esclava al propietario a un mantenimiento constante. Exige aplicar una resina acrílica o de poliuretano de alta resistencia cada 24 meses sin falta. Si te saltas ese plazo o aplicas un producto barato de gran superficie, los rayos ultravioleta destruyen la capa de rodadura y el color integral. Los profesionales aplicamos aquí la regla estructural del corte de retracción, que dicta que el hormigón necesita juntas de control profundas cada 3 metros en ambas direcciones para canalizar las tensiones del material. El problema es que los moldes del hormigón impreso ignoran esta cuadrícula técnica por pura estética, obligando a la masa a agrietarse por donde quiere. Si sales ahora mismo al porche, te agachas y pasas el dedo por esas falsas juntas, notarás si el material ya se está fracturando por debajo. Para evitar este dolor de cabezas, el camino profesional es colocar pavimentos porcelax para exteriores con un índice de dureza 5 en la escala Mohs o adoquines colocados sobre cama de arena de sílice. Estas piezas se mueven y flexionan de forma independiente con los asentamientos del terreno en lugar de romperse en bloque, y su color permanece inalterable sin necesidad de productos químicos. ¿Has salido a mirar tu terraza por la noche últimamente? Porque el número 9 es uno de esos errores donde la gente añade más cantidad pensando que el resultado será mejor, cuando en realidad consiguen el efecto contrario. Hablo de la sobrecarga de guirnaldas de luces. Una sola tira de bombillas LED tipo Edison, colgada con una catenaria suave sobre la mesa del senador, resulta espectacular. Sin embargo, en los últimos tiempos, las guirnaldas pasaron de ser un punto de acento a una estrategia de iluminación completa. Entro en jardines donde han enrollado cables en cada poste de la valla, en las ramas de los árboles, en las vigas de la pérgola y hasta en los canalones del tejado. No se ve íntimo ni sofisticado. Se ve como un recinto de feria patronal a medio desmontar o un desguace de coches de ocasión. El motivo técnico es el exceso de peso visual. Cuando colocas puntos de luz en cada esquina, saturas la retina del espectador y destruyes el contraste lumínico. El ojo no encuentra un lugar oscuro donde descansar y la sensación de volumen desaparece. En la práctica, además, esos cables tan largos terminan cediendo por el calor del verano y las conexiones se sulfatan con la lluvia. La regla de los profesionales para circuitos de iluminación exterior establece que las guirnaldas residenciales estándar admiten un máximo de 3 tramos interconectados en serie, unos 144 vatios de carga total en una sola línea de corriente.
Si encadenas 5 o 6 tiras directas al mismo enchufe, sobrecalientas el conector base y generas un riesgo real de cortocircuito oculto tras una falsa atmósfera acogedora. Redúcelo hoy mismo a 2 líneas limpias bien planificadas sobre la zona de comedor. Utiliza cableado profesional de calibre 14 con portalámparas estancos vulcanizados y bombillas de policarbonato irrompibles. Tensa la instalación utilizando un cable de guía de acero inoxidable de 3 milímetros y tensores de horquilla para mantener una línea visual perfecta que no se combe con los meses. Esa es la diferencia entre un espacio con diseño arquitectónico y un patio lleno de alargadores domésticos enredados por el suelo. Llegamos al número 8, y aquí es donde se desperdicia el dinero de verdad en cantidades que asustan. Me refiero a las cocinas exteriores integradas de gran tamaño. Voy a ser muy directo contigo. He diseñado este tipo de estructuras para muchos clientes y la realidad es tosuda. Las únicas que se utilizan de forma habitual son las compactas, sencillas y situadas a menos de 4 metros de la puerta de la cocina interior. Las islas gigantes, que cuestan entre 15.000 y 25.000 euros con fregadero, encastrado, nevera integrada, encimeras de granito pulido y hornillos triples, terminan abandonadas. En la práctica, una familia media utiliza esos servicios complejos menos de 6 veces al año. Hay un factor invisible que ningún constructor te menciona cuando firmas el contrato. Las instalaciones de fontanería. En zonas donde el termómetro baja de los 0 grados en invierno, necesitas realizar un vaciado completo de las tuberías con aire a presión cada otoño. Si te olvidas de hacerlo un solo año, el agua retenida se congela, se expande y revienta los tubos de cobre dentro del tabique de la barbacoa, provocando humedades destructivas que te costarán miles de euros reparar. La pequeña nevera exterior consume electricidad las 24 horas del día durante 12 meses para enfriar bebidas en un espacio que solo pisas en primavera. Además, las encimeras monolíticas de granito o cuarzo sobre estructuras de ladrillo sufren muchísimo. Las bases de los jardines, asentadas sobre grava compactada, experimentan movimientos milimétricos por el ciclo de congelación y descongelación del suelo. Un asentamiento de apenas 5 milímetros es suficiente para partir una placa rígida de piedra natural por la mitad. Un profano levanta un muro de carga pesado que se hunde con los años. Un profesional diseña un módulo ligero, independiente y con juntas de dilatación perimetrales de 10 milímetros. Si quieres cocinar fuera, compra una buena barbacoa de acero inoxidable exenta, con una potencia de al menos 50.000 unidades térmicas británicas en sus quemadores principales, y acompáñala de un carrito auxiliar con ruedas. Te aportará el 90% de la utilidad real por una décima parte del dinero, y podrás cambiar la distribución del jardín cuando tus necesidades familiares evolucionen. Número 7. Las chimeneas de gas portátiles baratas. Seguro que has visto estos modelos rectangulares y bajos en los catálogos de las grandes superficies de bricolaje, fabricados con chapas ligeras y con precios que rondan los 300 euros. En la exposición de la tienda se ven modernos y sofisticados, pero la realidad cuando la instalas en tu terraza es decepcionante. Al encender el aparato, la llama es tan débil que cualquier racha de viento suave la apaga. Al final, los invitados terminan encorvados a 50 centímetros de la estructura intentando captar algo de calor, mientras que las personas situadas en los extremos del sofá pasan frío. El fallo radica en un concepto técnico básico, la potencia térmica. Estos equipos económicos entregan entre 30.000 y 40.000 unidades térmicas británicas, una cantidad que resulta totalmente insuficiente al dispersarse por un quemador plano muy ancho que carece de un deflector interno de calor o un sistema de radiación infrarroja. Las piedras de vidrio decorativas que cubren los difusores se oscurecen por el hollín y la humedad tras el primer mes de uso, adquiriendo un aspecto sucio. Su chapa de acero estampada, con un espesor inferior a 1 milímetro, se abolla con solo rozarla con el armazón de una silla y comienza a oxidarse por las uniones soldadas en cuanto sufre las primeras lluvias de otoño.
El enfoque correcto consiste en construir un foso de fuego tradicional para leña utilizando un anillo interior de acero al carbono de 6 milímetros de espesor, revestido con bloques de hormigón arquitectónico. O bien invertir en un quemador de gas encastrado profesional que supere las 65.000 unidades térmicas y que cuente con un escudo perimetral de vidrio templado. La diferencia en la emisión de calor es radical. Con el sistema profesional consigues calentar un radio de 2 metros a la redonda incluso en las noches más frías de octubre, logrando un confort térmico real y duradero. En el número 6 encontramos las pérgolas de vinilo y resinas plásticas. El deseo de instalar una estructura que proporcione sombra es muy común, y entiendo que el argumento de no tener que lijar ni aplicar barnices cada año resulta tentador a primera vista. La estructura luce impecable el día de la entrega, blanca y reluciente, pero el plástico oculta un defecto fundamental. No se puede restaurar ni cambiar de color. Esto significa que estás condenado a ver el mismo acabado exacto durante toda su vida útil. El verdadero problema se manifiesta tras 48 meses de exposición directa a la intemperie. La radiación solar degrada la capa externa del polímero, eliminando su brillo original y generando una textura blanquecina y harinosa que no desaparece con ningún producto de limpieza. En zonas con veranos intensos, las vigas de policloruro de vinilo expuestas al sol directo llegan a doblarse por el centro si las luces entre los pilares superan los 2,5 metros de longitud, ya que este material pierde rigidez estructural cuando su temperatura interna supera los 50 grados centígrados. Si comparas esto con una pérgola de madera de cedro rojo, la diferencia es abismal. La madera madura con elegancia adquiriendo un tono gris plateado natural, y permite ser decapada, lijada y pintada de cualquier color cada década. Otra alternativa excelente son las estructuras de aluminio con lacado al horno mediante pintura en polvo. Este acabado técnico resiste más de 15 años sin alterarse y soporta luces de más de 4 metros de longitud sin flechar. Los tasadores de propiedades inmobiliarias consideran las pérgolas de vinilo como elementos temporales desmontables, por lo que aportan un valor nulo a la valoración final de la vivienda, mientras que una estructura fija de madera o metal con cimentación sólida incrementa de inmediato el valor patrimonial de la parcela. Pasamos al número 5, los patios cubiertos por completo de grava decorativa donde se elimina toda la vegetación. Es una tendencia al alza entre propietarios que buscan un diseño limpio y un mantenimiento cero, pero el resultado práctico es un espacio árido, ruidoso y sorprendentemente esclavo. Aquí entra en juego un fenómeno físico denominado albedo y la inercia térmica de los materiales áridos. Una superficie continua de piedra triturada absorbe la energía solar durante todo el día y la reirradia hacia el entorno en forma de calor infrarrojo. Durante una tarde de verano con 35 grados de temperatura ambiente, el suelo de un jardín cubierto de grava puede alcanzar fácilmente los 55 grados centígrados, transformando tu patio en un horno insoportable que no podrás pisar hasta bien entrada la noche. Además, la promesa del mantenimiento cero es falsa. Las hojas secas, las vainas de los árboles vecinos y el polvo ambiental se depositan en los intersticios que quedan entre las piedras, siendo imposible limpiarlos con un rastrillo o un soplador de hojas convencional. Las malas hierbas logran germinar sobre la malla geotextil en menos de 14 meses porque el viento transporta sedimentos orgánicos que crean una fina capa fértil sobre el tejido. Esa barrera plástica sintética termina desintegrándose por la acción de los rayos solares bajo las piedras en menos de 2 años, obligándote a aplicar herbicidas químicos de forma recurrente. Un jardín sostenible no implica eliminar la naturaleza, sino realizar un paisajismo eficiente utilizando plantas autóctonas de bajo consumo hídrico combinadas con zonas de acolchado orgánico o corteza de pino. Especies como la lavanda, el romero rastrero, las gramíneas ornamentales o las plantas crasas necesitan riegos mínimos una vez establecidas y aportan frescor natural, volumen visual y un control efectivo de la temperatura del suelo
mediante la evapotranspiración, algo que las piedras jamás podrán ofrecerte. Número 4. Los jacuzzis portátiles instalados sobre terrazas de madera. El deseo inicial siempre es el mismo: relajarse bajo las estrellas con un baño caliente y los chorros de agua a presión tras una jornada intensa. Durante los primeros 6 meses, la experiencia es idílica, pero después la realidad del mantenimiento diario empaña la ilusión. El agua exige un control químico riguroso cada semana, midiendo el nivel de acidez, la alcalinidad y la concentración de bromo o cloro con tiras reactivas. Si te descuidas, las paredes acumulan una película de cal y bacterias desagradable. Además, la cubierta térmica absorbe humedad, se vuelve muy pesada y genera malos olores si no la desinfectas cada 15 días con un limpiador específico. El consumo energético es otro factor crítico. Un aparato estándar conectado a una toma de 240 voltios consume entre 3.000 y 6.000 vatios de potencia para mantener el agua a 38 grados durante el invierno, lo que incrementa la factura eléctrica mensual en más de 150 euros según las tarifas actuales. Sin embargo, el peligro más grave es el estructural, un aspecto técnico invisible que los propietarios ignoran hasta que el suelo empieza a ceder. Una estructura portátil mediana llena de agua y con 4 adultos en su interior alcanza un peso aproximado de 2.000 kilos. Las terrazas de madera residenciales se calculan de manera estándar para soportar una carga viva de 200 kilogramos por metro cuadrado. A menos que un ingeniero de estructuras haya diseñado un refuerzo específico para ese punto de apoyo mediante vigas dobles. Pilares de madera tratada de 15 centímetros de sección y zapatas de hormigón, enterradas a 60 centímetros de profundidad. La madera sufrirá una flexión peligrosa que comprometerá la estabilidad de toda la plataforma. Avanzamos hacia el número 3, los cercados de ocultación rígidos y continuos sin ningún tipo de vegetación que los suavice. Imagina una valla de madera de pino tratada de 2 metros de altura que recorre de forma rectilínea todo el perímetro de la parcela, sin variaciones en el diseño y sin un solo arbusto o planta que rompa esa masa uniforme. El resultado psicológico es inmediato. El espacio se percibe como un recinto carcelario o una zona de defensa militar en lugar de un área de descanso. Levantar una valla perimetral de 100 metros lineales supone un desembolso importante de unos 3.000 euros, pero si dejas la madera visual desnuda, creas una barrera wall plana que absorbe la luz natural y encajona la perspectiva, haciendo que un jardín de dimensiones respetables parezca un patio interior minúsculo y agobiante. El cerebro humano procesa las líneas continuas y duras como límites insalvables, aumentando la sensación de confinamiento. La solución profesional no requiere desmontar el vallado, consiste en instalar una red de cables de acero inoxidable tensados con argollas donde crezcan plantas trepadoras como el jazmín de estrella o la hiedra de hoja pequeña, que tienen un ritmo de crecimiento de 1 metro por año y cubren la madera de verde. También debes romper la monotonía creando una composición vegetal en estratos justo en la base. Combina arbustos perennes de hoja ancha a ras de suelo, especies de altura media, como los ebónimos a 1 metro y pequeños árboles de Júpiter situados de forma estratégica para crear volumen y movimiento. Si vas a instalar un cercado nuevo, opta por listones de madera colocados en disposición horizontal con una separación de 5 milímetros entre ellos. De este modo, mantienes la privacidad desde los ángulos de visión habituales. Permites el paso de las corrientes de aire y generas un juego de luces y sombras que ensancha visualmente los límites reales de la propiedad. Llegamos al número 2. El error que provoca un impacto emocional y económico superior al de todos los puntos anteriores juntos. Talar árboles maduros para ganar espacio de césped. Recuerdo el caso de unos clientes en una urbanización residencial que tenían 3 ejemplares magníficos de robles con más de 50 años de vida en su zona trasera. Querían un espacio diáfano y plano para que los niños jugaran al fútbol, así que contrataron una empresa de desbroce y talaron los 3 ejemplares por un coste de 3.500 euros. El espacio quedó completamente despejado y sembraron un césped impecable.
5 años después, decidieron poner la vivienda en el mercado inmobiliario. El técnico encargado de realizar el informe de tasación penalizó la finca de forma drástica al contrastarla con las propiedades vecinas que sí conservaban su arbolado original. Un espécimen sano y desarrollado aporta entre 2.000 y 8.000 euros de valor neto al precio de tasación de una vivienda unifamiliar debido a los beneficios medioambientales que genera. El daño patrimonial que sufrieron superó los 15.000 euros y ninguna alfombra de césped nuevo pudo compensar la pérdida. Un árbol maduro es un elemento irreemplazable a corto plazo, ya que requiere un mínimo de 3 décadas para desarrollar una copa completa. Su follaje intercepta la radiación solar directa y es capaz de reducir la temperatura del suelo situado bajo su sombra hasta en 12 grados centígrados durante los meses de verano mediante la transpiración de las hojas, funcionando como un climatizador natural para la vivienda. Además, sus raíces anclan el terreno y absorben cientos de litros de agua de lluvia, evitando encharcamientos y la erosión del suelo. Si necesitas que entre más luz solar en tu patio, la regla técnica de los arboristas profesionales indica que se debe realizar una poda de formación selectiva, eliminando únicamente las ramas bajas hasta una altura de 3 metros para permitir el paso de la claridad sin comprometer la salud ni la estructura del ejemplar, Sindoye, el número 1. La intervención paisajística que se está ejecutando en miles de hogares y que considero el mayor error de gestión a largo plazo, instalar césped artificial en toda la superficie del jardín. Cubrir un área pequeña y sombreada de 3 metros cuadrados para el tránsito de mascotas es aceptable, pero la tendencia actual de arrancar la capa vegetal natural para sustituirla por miles de metros de plástico es una decisión nefasta por razones técnicas que van mucho más allá de la simple estética visual. Analicemos en primer lugar el comportamiento térmico del material. El césped sintético está compuesto por fibras de polietileno y soportes de látex que absorben la energía solar sin capacidad de disipación. Diversos estudios técnicos confirman que en un día soleado de verano con 32 grados de temperatura ambiente, el césped artificial alcanza temperaturas superficiales que superan los 65 grados centígrados, convirtiéndose en un pavimento abrasivo donde los niños no pueden jugar y las mascotas sufren quemaduras en las almohadillas de las patas. Has invertido un presupuesto elevado para crear un espacio exterior que resulta impracticable durante las horas del día en las que más te apetecería disfrutar del aire libre. Bajo la superficie, el desastre ecológico es absoluto. El suelo natural es un ecosistema vivo poblado por microorganismos, lombrices y hongos beneficiosos que airean la tierra, procesan la materia orgánica y filtran los contaminantes del agua. Al sellar ese suelo con una base de grava compactada y una lona plástica impermeable, eliminas el oxígeno, destruyes la biodiversidad edáfica y transformas la tierra en un bloque estéril de arcilla dura. Cuando llueve con intensidad, el agua no puede infiltrarse en el subsuelo y satura los sistemas de evacuación pluvial de la vivienda. Debes entender que el césped natural es una inversión que revaloriza la propiedad gracias a su capacidad para enfriar el entorno, capturar dióxido de carbono y favorecer la biodiversidad urbana. Mientras que el césped sintético es un producto industrial con una vida útil limitada a 12 años, tras los cuales pierde sus filamentos por la degradación solar. Se convierte en un residuo pesado no reciclable y debe ser retirado para terminar en un vertedero. La pregunta que debes plantearte es muy sencilla. ¿Quieres un espacio vivo que madure y mejore junto con tu hogar o un producto plástico que empieza a devaluarse desde el primer minuto de su instalación? Sé perfectamente que encontrarte con que has cometido alguno de estos errores en tu propio jardín puede resultar frustrante, sobre todo después de haber invertido tiempo y dinero en las reformas. Sin embargo, no te preocupes. La ventaja de la jardinería y el paisajismo es que casi todo tiene solución sin necesidad de demoler el espacio por completo ni volver a empezar desde cero. Mi recomendación profesional es que selecciones un único elemento, el que más te condicione el uso diario del patio,
y te centres en solucionar ese aspecto durante el próximo fin de semana. Puedes instalar unos tensores para guiar esas luces que se comban, plantar unas trepadoras sencillas en esa valla monótona o planificar la plantación de un árbol mediano de cara al próximo otoño. Toma el control de las reformas paso a paso, a tu propio ritmo y con un criterio técnico claro. Y si estás decidido a transformar por completo la imagen exterior de tu hogar, esquivando los fallos más habituales del sector. Tienes que ver el análisis detallado que he preparado sobre los errores de diseño que arruinan por completo la fachada y la entrada principal de una vivienda. Lo tienes disponible ahora mismo en tu pantalla. Haz clic sobre el recuadro y nos vemos allí para seguir planificando tu casa ideal.